La espiritualidad transformadora, es decir, la auténtica espiritualidad, es revolucionaria. No legitima al mundo, sino que lo quiebra. No consuela al mundo, sino que lo destruye. Y no provee al yo de complacencia, sino que lo deshace. Hace un año comencé a publicar vídeos con las reflexiones de Uge Krishnamurti, un autor que acababa de descubrir. Leer sus ideas y conocer sus vivencias fueron un verdadero shock para mí, y según los comentarios, también lo fueron para muchos de vosotros. Algunos encontraron en la honestidad salvaje de Uge algo real y necesario, mientras que otros lo vieron como un renegado que intentaba destruir la espiritualidad por despecho. Recientemente, descubrí un libro publicado hace 15 años, Perfecta Brillante Quietud, más allá del yo individual, de David Cars. En cuanto empecé a leerlo, me atrapó, porque en sus palabras encontré la misma esencia que en las de Uge. El libro comienza de manera contundente. Hay por ahí multitud de libros que te ayudarán a vivir mejor, a ser mejor persona, a evolucionar y a realizar tu pleno potencial como ser espiritual. Este no es uno de ellos. Este libro te dirá que esas ideas son absurdas, ya que es completamente obvio que ni tú ni ninguna otra cosa ha existido jamás. Solo por este inicio rotundo ya merece que le des una oportunidad. Muchas de sus reflexiones van en la misma dirección que algunos de mis pensamientos actuales sobre lo que llamamos nueva era, sobre la banalización de la sabiduría perenne y de las antiguas filosofías y símbolos. Tras leerlo, me convencí de que esta obra merecía un vídeo en el canal, porque de vez en cuando es necesario sacudir nuestra conciencia y salir de la zona cómoda que limita nuestra perspectiva. Esta obra es perfecta para quien esté listo para ir más allá de las ideas populares de la nueva era y encontrarse con la profunda sabiduría de la tradición no dual oriental. No puedo ofrecer mucha información sobre el autor, ya que apenas se encuentra disponible. David Cars, o la cosa llamada David, como él se refiere a sí mismo, no tenía conocimientos previos de Vedanta Advaita, espiritualidad oriental, ni había oído hablar de la no dualidad. Sin embargo, un evento espiritual desconcertante lo llevó a una comprensión total que destruyó su sentido de individualidad y le reveló que no hay nadie en casa. Tras escribir y publicar su obra sin copyright, no dio conferencias ni seminarios y continuó con su vida como carpintero y constructor en Vermont. Eso sí, dejó un poderoso mensaje. Solo hay uno. No hay jamás, en ningún sentido, multiplicidad, ni siquiera duplicidad. Toda percepción de distinción y separación, de dualidad, y por consiguiente, de lo que se conoce por realidad física, es una ilusión creada mentalmente que tiene la misma naturaleza que un sueño. Lo que tú crees ser, una entidad individual separada, es parte de esta ilusión. Tú no eres el hacedor de ninguna acción, ni el pensador de ningún pensamiento. Los eventos suceden, pero no hay hacedor. Todo lo que hay es conciencia. Eso es lo que verdaderamente eres tú. Y ahora sí, te dejo ya con la selección de citas de la obra Perfecta Brillante Quietud, más allá del yo individual. A menudo digo que la comprensión o esta enseñanza no tiene nada que ver con reconfortar, no tiene nada que ver con ayudar al ego a sentirse a salvo y reconfortado. La autorrealización es aniquilación pura y simplemente. La verdad es que tú no eres, no cabe por tanto hablar de reconfortar al tú. Esa es la verdad, y lo que aquí se dice no tiene nada que ver con reconfortar, sino con la verdad. Para que la verdad sea conocida, no hay que confortar al yo individual. No hay otra manera. No hay forma de despertar permaneciendo confortablemente dormido.
Confortar, estabilizar o reforzar el sentido de yo individual solo conduce a la prolongación del sufrimiento. El sentido de yo individual debe verse siempre frustrado en su búsqueda de consuelo. Debe regresar siempre con las manos vacías, porque él no es. Hay personajes soñados que afirman públicamente haber despertado a la conciencia divina, y entonces proclaman que, previo pago, pueden mostrar a otros personajes soñados cómo despertar también. En el mejor de los casos, eso es muy dudoso. En el peor, un timo descarado. Hay mucho charlatán hablando del grado de despertar que ha logrado y acerca del segundo nivel de la primera etapa o de la tercera etapa más allá del cuarto nivel, la cual nadie ha alcanzado todavía en todo el planeta, aunque él llegará pronto hasta allí. El despertar o iluminación verdaderas no suspende automáticamente los métodos usuales a través de los cuales se despliega el sueño. No hay un transfigurarse en un ser de luz sobrehumano o en una especie de superhombre con poderes paranormales, como ocurre en algunos cuentos fantásticos. ¿Quién hay que pueda transfigurarse? ¿Quién hay que haga nada? Había topado con un fenómeno extremadamente singular: la subcultura de los buscadores de la iluminación, poblada por un variopinto abanico de instructores y de enseñanzas que van desde lo más profundo a lo completamente absurdo. No hay nada malo en ello, por supuesto. De hecho, es maravilloso. Es parte del sueño. Pero la parte absurda del espectro no hace más que promover todo tipo de bobadas. Los humanos parecemos poseídos por la idea de que hay algo que podemos hacer para lograr lo que deseamos, y se nos ha convencido de que tenemos que hacer algo o de que deberíamos estar haciendo algo. Escucha, no necesitas hacer nada, no necesitas mejorar o superar nada, no hay nada que sea preciso purificar o santificar o consagrar, no hay nada que lograr, nada que demostrar, ni siquiera nada que comprender o que captar, nada que equilibrar o que ajustar o que sanar, nada que devenir. Al igual que muchas otras cosas que llegaron antes y tantas otras efímeras modas todavía por llegar, el Advaita y las enseñanzas de la no dualidad, a pesar de haber existido a lo largo de toda la historia humana, han sido recientemente devoradas ávidamente por la máquina del sueño americano y han sido evacuadas por el otro extremo con un aspecto más adaptado a las sensibilidades de los modernos occidentales, aunque han quedado tan desfiguradas que son escasamente reconocibles. En la Bhagavad Gita, Krishna le dice a Arjuna que de entre toda la gente de la tierra, solo uno entre miles me busca, y de entre los que me buscan, apenas uno entre miles alcanza mi verdadera naturaleza. Ello nos sugiere que la tradición consideraba que la verdadera iluminación era un acontecimiento muy infrecuente. Esta afirmación es inaceptable para las modernas sensibilidades occidentales. Suena elitista y totalmente incorrecta, pues la liberación, la iluminación, debería ser accesible para cualquiera que ponga el esfuerzo suficiente y no ser una especie de premio adjudicado arbitrariamente por medio de algún sistema de lotería divino. De modo que la versión de la máquina del sueño americano, que por cierto no está limitada a América, se redefine la iluminación para que incluya a cualquiera que haya tenido una experiencia iluminadora. Ahora tenemos una luz del despertar, gracias a la cual puedes calificarte de iluminado mientras sigues disfrutando de estar profundamente dormido. Y eso mismo está sucediendo en todas partes, en una especie de movimiento de evangelización ambulante. Según muchos de los maestros del circuito, el despertar sucede por donde quiera que van, y les sucede a personas como tú.
y ello se debe a que está teniendo lugar la siguiente gran ola evolutiva que conduce a la humanidad al siguiente nivel de consciencia cósmica. ¿Dónde hemos oído eso antes? En todas partes y en relación a cualquier cosa. Es la hipnosis divina, la manera en que la Tierra entera es engañada y permanece dormida persiguiendo la liberación individual y colectiva, cuando la verdad única es que el despertar es completamente impersonal y solo puede ser hallado en la aniquilación de la ilusoria individualidad. La iluminación no tiene nada que ver con puntos de inflexión históricos ni con multitudes despertando. No tiene nada que ver con la evolución. La concepción de que los individuos o toda la humanidad crecen y cambian y se desarrollan y se tornan mejores con el tiempo no es más que una descripción del dualismo y de cómo funciona el dualismo. Desde luego no hay nada malo en intentar ayudar a la gente, pero presta atención a lo siguiente. Ir por ahí diciendo a los individuos que son tan especiales que se han ganado el gran premio y ahora ya pueden convertirse en un ser iluminado, donde todavía hay involucrado un ser, es decir, un yo, definitivamente no les ayuda ni a ellos ni a nadie. Siempre se dirán este tipo de cosas, siempre sucederán estas actitudes, pero al menos los maestros espirituales más prominentes deberían tener más lucidez, pero no la tienen. Son ciegos conduciendo a los ciegos, así que nadie conoce la diferencia. Por favor, este inmenso sufrimiento se perpetúa por el hecho de creerse toda esta basura. Escuchad, no hay seres despiertos. Jamás los ha habido. El despertar no les sucede a las personas como vosotros o a la gente como yo, porque el despertar no le sucede a nadie. No hay nadie en casa. No hay nadie aquí que haya de despertar. Al hecho de creer que eres alguien que está despierto, o que es posible que puedas llegar a despertar, o que tu maestro está despierto, o de que hay al menos un despierto en una cueva en algún lugar del Himalaya, se le llama estar profundamente dormido. Despertar significa salir del contexto dentro del cual tiene algún sentido el despertar. El verdadero despertar es la total aniquilación del sentido de ser un yo separado. Una vez acaece la total aniquilación de todo sentido de ser un yo separado, ¿quién queda allí? Podría decirse que este final de todo es el final de todo aquello que no es. Por eso, cuando sucede el despertar verdadero, se dice que no sucede nada. No da lugar a una gran experiencia en el sueño, ni se adquiere un gran conocimiento en el sueño. No hay ningún evento en absoluto, porque todos los eventos están únicamente en el sueño. Quienes venden la luz del despertar te dirán que sucede algo maravilloso. Un verdadero maestro te dirá que no sucede nada en absoluto. Hay un salir del atrape de lo que sucede. Hay un librarse de la idea de que hay alguien a quien le suceden las cosas. Si quieres tener dramáticas experiencias profundas y maravillosas, lo que debes hacer es permanecer en el sueño. Porque cuando sucede el despertar, las cosas se vuelven muy ordinarias. En los círculos espirituales se concede gran valor al crecimiento personal, a la superación personal, a llegar a ser mejor persona, a ser más consciente, a enseñar a los demás a ser mejores, a hacer del mundo un lugar mejor y más iluminado. La esperanza en un mundo mejor y la creencia en una evolución espiritual ascendente que impulsa a toda la especie son ideas del mismo tipo que la creencia de que hay algo que anda mal en el mundo y por tanto hay que hacer algo al respecto. Parece que tales creencias estuvieran implantadas en el sistema humano, pero de hecho es el mecanismo por medio del cual opera la hipnosis divina y que mantiene a los personajes soñados motivados y ocupados dentro del sueño. Esta creencia es una ilusión y es la fuente del sufrimiento. La verdad es que en lo absoluto, en todo lo que es, no hay evolución, no hay progreso, no hay un mejorar,
No hay ningún devenir. Todo es como es. La idea de que el mundo tiene mal aspecto y de que nos hallamos en un momento histórico crucial y de que hay algo que hacer es tan vieja como la mente humana. Es una creencia que siempre ha existido en cualquier momento de la historia humana. La verdad es que todo está siempre en equilibrio perfecto. El mundo nunca mejora ni empeora, aunque así se lo parezca a los aparentes instrumentos individuales. Los instructores que abundan en estos temas recurrentes, para así suscitar las esperanzas y sueños del ego y popularizar su mensaje, no han visto más allá del sueño y están engañándose a sí mismos y a los demás. Tanto la creencia en un proceso evolutivo como el sueño de superarse personalmente o la meta de mejorarse uno mismo y de mejorar a los demás y a la sociedad y hacer del mundo un lugar mejor, parecen todos ellos nobles creencias y metas, cualquiera que sea el punto de vista desde el cual se evalúen. Nuestras culturas atesoran tales ideales y se considera que son precisamente esas altas metas las que impiden que los individuos y la humanidad sufran un descenso o una regresión al caos. Y desde luego, es la propia hipnosis divina lo que permite tales creencias, ya que sin ellas el sueño no proseguiría. Tal como observó el maestro Chogyam Trungpa Rinpoche, la iluminación es la gran y definitiva decepción. Es la disolución de todas nuestras grandes esperanzas y fantasías egoicas. Esto es auténtico ver, y jamás se venderá en los encuentros de evangelización. Lo que se dice aquí no es un mensaje políticamente correcto, ni siquiera un mensaje espiritualmente correcto. No es un mensaje reconfortante, y jamás llegará a ser popular en ninguna cultura. No es más que la verdad, tan cercanamente expresada como es posible hacerlo. Todo es como es. El ego busca plenitud, y si se vende el despertar como algo que satisface esa necesidad, entonces lo que se está ofreciendo es una falacia. El verdadero despertar es despertar a la aniquilación, es la disolución de eso que busca plenitud. Todo es cuestión de perspectiva, y lo es de un modo aún más sencillo y sutil. Nuestra manera de percibir las cosas y por consiguiente lo que consideramos como real o verdadero o correcto tiene que ver con la perspectiva que tenemos de nuestra ubicación en el continuum global. Esto es elemental, pero a menudo lo pasamos por alto. Se tiende a tomar la propia perspectiva como absoluta y a relativizarlo todo respecto a ella, cuando de hecho es nuestra perspectiva la que es relativa. La historia humana al completo, incluyendo el presente, está repleta de exploraciones y de subyugaciones y de injusticias y de intolerancias de todo tipo, todo lo cual fue y es posible gracias a que, desde cierta perspectiva, desde algún punto de vista, eso parece justificable. Los valores que en el sueño parecen absolutos resultan completamente arbitrarios después de examinarlos. Los valores que abrazan un cuerpo-mente en particular dependen de la programación y el condicionamiento de un cierto momento histórico, y de la nación, y de la cultura, y de la familia, y son valores opuestos a los que sostiene con la misma pasión otro cuerpo-mente diferente. Correcto o erróneo, bueno o malo, importante, fútil, según quién, desde qué perspectiva. Simplemente todo brota en la globalidad de la conciencia, que es totalmente impersonal y enteramente neutral. Correcto o erróneo, importante o nimio, son solamente las proyecciones que tú haces desde tu perspectiva. Cualquiera se verá inundado antes o después de preguntas referentes a esta cuestión de la importancia y de la valía, de lo correcto o de lo incorrecto, del bien y del mal. ¿Cómo puede existir el mal en el mundo? ¿Cómo puede haber desastres naturales? ¿Cómo puede haber guerras? ¿Cómo puede haber un Dios que permite la pobreza o la violencia?
Todos nosotros hemos experimentado alguna forma de tragedia, alguna forma de violencia o pérdida o desgracia o dolor. Algunos más que otros. No hay escape a esto. Es inherente a la naturaleza de esta realidad soñada que lo que ella contiene se experimente como placer y dolor, como cosas buenas y cosas malas, y que nadie sepa lo que traerá el momento siguiente o cómo será la mezcla global para un cuerpo-mente en particular. No hay respuesta, no hay razón para ello desde dentro del sueño. Cuando abandonas lo que no eres, lo que queda no es algo que debas llegar a ser, sino lo que ya eres desde siempre. Por eso no hay nada que debas hacer o que tengas que llegar a ser, o que aprender, o que trabajar, o que purificar. Estar en tu estado natural no requiere de ningún esfuerzo en absoluto. Lo que resulta dificultoso y requiere de continuo esfuerzo es mantener esta idea falsa y natural de ser alguien, de ser un individuo, de ser un algo separado. Cuando se le preguntaba a Ramana Maharshi por qué no salía a ayudar o a trabajar para aliviar el sufrimiento del mundo, o al menos para intentar llegar a más gente con sus enseñanzas, respondía: primero, ¿cómo sabes que no lo estoy haciendo? Tus juicios están basados solo en apariencias. Y segundo, ¿por qué asumes que es preciso hacer algo, que el mundo necesita ayuda o que la gente necesita oír una enseñanza? Desde una cierta perspectiva parece haber muchas paradojas en relación con todo esto del despertar. Una de tales aparentes paradojas es por qué hay tan pocos auténticos despiertos involucrados en acción social. Son precisamente estos los que suelen tener menos inclinación a hacer algo así. Desde luego hay algunas excepciones, raros ejemplos, tanto históricos como actuales, pero para la mayoría de ellos, quien se ha investigado plenamente a sí mismo, quien ha llegado a comprender, jamás intentará interferir en el juego de la conciencia. Debido a su programación y condicionamiento y a su situación global, habrá muchos aspectos de lo que llamamos vida que de hecho les parecerán extremadamente desagradables, horrorosos y francamente inaceptables. No es que desde la perspectiva del despertar no haya eventos así. De hecho, sigue habiéndolos, solo que de alguna manera, de un modo que resulte incomprensible para las mentes humanas, se sabe que forman parte del equilibrio global y del perfecto despliegue, y como tales son aceptados. En esto consiste la aceptación de lo que es, de la que hablan los sabios. De hecho, la percepción suele estar más agudizada en ese estado, pero la totalidad se ve entonces desde una perspectiva distinta que hace irrelevante la cuestión. La verdad es de tal radiante y radical simplicidad que cierra la posibilidad de que nadie la reclame para sí. Se pueden reclamar las experiencias como propias, se puede reclamar el saber, se puede reclamar la autoridad, el linaje, la transmisión. Sin embargo, cuando tu corazón y tu mente han sido desgarrados hasta quedar totalmente expuestos, y lo que queda de ti se halla en verdad ante la verdad, cualquier idea de reclamarla para ti te haría llorar de risa. No hay nada que reclamar o lograr. Cuando se comprende el significado de todo esto, se sabe que no hay nada que lograr. Quien suponga que puede lograr algo haciéndolo o aferrándose a ello, es un vanidoso arrogante lleno de falsas ideas. El día en que los antiguos maestros zen o advaitas realizaron el sí mismo, siguieron cortando leña y acarreando agua. Si alguien quería charlar con ellos, lo hacían y luego regresaban a su tarea. ¿Dónde está escrito que los maestros no puedan trabajar para subsistir por sí mismos? ¿Quién dice que es necesario tener una organización? ¿Quién dice que los maestros tienen que acumular grandes sumas a base de viajar por todo el mundo impartiendo conferencias y seminarios? Los antiguos maestros Chan, originarios de China, eran denominados igual que la montaña donde moraban, y si querías escuchar la enseñanza, tenías que ir hasta allí y hallar a uno de ellos. La mayoría de las tradiciones espirituales, métodos de superación personal o sendas de acción,
Tratan la rendición como un proceso, como algo con lo que uno trabaja, de modo que uno trabaja con el soltar o con el desvelamiento de los asuntos personales con el fin de desvanecerlos o purificarlos. Pero, por supuesto, también en esto, como en todo, la verdad es radical. Dado que el despertar es la realización de que no hay nadie aquí que despierte, la auténtica rendición o el soltar se refieren a soltar por completo la propia existencia individual. A pesar de las tradiciones que afirman lo contrario, simplemente no puede haber verdadero jnana sin verdadero bhakti, esto es, no puede haber comprensión final sin rendición final. El jnana y el bhakti, el conocimiento y la devoción, la comprensión y la rendición, el ver internamente y el verterse, la mente y el corazón, no pueden escindirse u oponerse, porque son lo mismo. Los buscadores son sumamente persistentes, siendo impulsados o atraídos por una fuerza que no comprenden, y cuando saben o creen o al menos sospechan que alguien ha ido completamente más allá, lo observan y lo examinan y lo atosigan a preguntas, e incluso lo imitan, con la esperanza de que pueda pegárseles algo de lo que buscan. Pero a despecho de lo que puedan afirmar las antiguas tradiciones, la comprensión no se transmite directamente por contacto ni se conoce que sea contagiosa. Lo que sea que puede ser aprendido mediante observación de o por contacto con un sabio conocido o a través de respuestas directas a cualquier pregunta planteada, es solamente descriptivo. Solo son intentos de traducir lo inexpresable en términos que resultan accesibles en el sueño. La historia, la descripción de cómo sucedió la comprensión en cierto organismo mente-cuerpo y las descripciones de las experiencias sucesivas en ese mismo organismo mente-cuerpo son solo eso, descripciones, y no deben tomarse como prescripciones para que otro organismo mente-cuerpo pueda llegar allí desde aquí. Pero claro, usualmente se toman como prescripciones. Así es como surge una religión a partir de una experiencia espiritual. Así es como hay enseñanzas acerca de diversas prácticas, diversas sendas, yogas, mantras, dietas, consejos acerca de maneras de pensar, formas de actuar, las 4 aplicaciones, los 5 preceptos, los 6 poderes, las 7 virtudes, los 8 impedimentos, las 9 etapas, los 10 mandamientos. Se observa que alguien a quien le ha ocurrido el despertar no está apegado al resultado de las acciones, así que se prescribe eso como enseñanza. Debes esforzarte mucho para que de algún modo logres no apegarte al resultado de tus obras. Se ve que alguien a quien le ha sucedido la comprensión se sienta tranquilamente en profunda quietud y en silencio durante algunos periodos de tiempo, y cuando se le pregunta qué piensa, replica que no hay pensamientos. Así que se enseña que debes intentar sentarte sin moverte y sin tener pensamientos. El instructor vive una vida célibe y en soledad, así que los estudiantes se convierten en renunciantes. El instructor se casa, así que los discípulos se casan. El instructor come carne o no come carne, y los discípulos lo imitan de inmediato. Nisargadatta Maharaj fumaba cigarrillos, y un sorprendente número de sus seguidores comenzó a fumar. Lo que le sucede al despierto le sucede espontáneamente, sin intentarlo, ya sea como consecuencia del condicionamiento y de la programación natural de ese cuerpo-mente, ya sea como resultado espontáneo, como un efecto colateral del despertar en ese particular organismo cuerpo-mente. Pero ahí no hay nadie intentándolo. Si va a suceder el despertar, si va a suceder la comprensión, sucederá, pero te aseguro absolutamente que no sucederá como resultado de que un personaje del sueño realice alguna práctica. Puede que haya un practicar, y puede que suceda el despertar, pero no hay una relación causal lineal entre ambos.
Pongámoslo de otro modo. Cuando estás dormido y soñando, ¿qué puede hacer un personaje de tu sueño para causar su propio despertar? Es el soñador quien despierta, no el personaje. Y el despertar sucede cuando sucede por razones que están completa y cabalmente fuera del control de cualquiera de los personajes del sueño, incluyendo el personaje del sueño que tú piensas que eres. La comunidad buscadora está embobada con los instructores y las enseñanzas y la búsqueda y el despertar, pero desde aquí es muy obvio que no hay nada que buscar y nada que enseñar. No hay ningún sentido ni ningún propósito. Los personajes soñados, meros personajes de película en esta telenovela que es la vida, pasan sus vidas angustiados intentando descubrir su propósito. ¿Se toman tan en serio a sí mismos? Autosuperación personal, práctica espiritual, búsqueda, intentos de recorrer la senda, de seguir la vía, todo ello son intentos de extraernos del agujero que creamos precisamente con nuestros intentos. Es como estar en arenas movedizas. Luchamos instintivamente y creemos que eso sirve de ayuda, cuando en realidad es esa lucha en sí misma lo que constituye el problema. La lucha, la búsqueda, no es más que el sentido de yo individual intentando perpetuar su historia. Cuando digo que la vida no tiene importancia o que no tiene ningún propósito, algunas personas se enfadan y dicen, bien, pero entonces, ¿qué sentido tiene estar aquí? ¿Por qué levantarse por las mañanas? Cuando lo cierto es que la experiencia evidente es que, aunque nada tiene importancia, ahora todo es más bello y más claro, y más simple y disfrutable, incluso las partes difíciles, de lo que jamás lo fue antes de que sucediera el ver. Sí, incluso el caos y la violencia y la locura de la vida. Tanto el amor como la compasión o la tristeza o la rabia o la aversión se sienten con más claridad y se experimentan más profundamente cuando uno no se enreda con los posibles sentidos o propósitos o las consecuencias que pudieran acarrear. Parece estar extendida entre los buscadores la idea de que, tras el despertar, la vida se presenta con un diferente abanico de experiencias y, en particular, persiste la creencia de que la experimentación de las emociones se aplana o desaparece por completo. Pero eso no es cierto. Una vez provisto de la comprensión de que todo es un sueño, de que no existe nada que no sea todo lo que es, entras de nuevo en el sueño, al igual que hace Neo al final de la película Matrix cuando reingresa y prosigue con el juego, solo que ahora con pleno conocimiento de que el individuo no es real. Muchos buscadores, cuando comienzan a entender a nivel intelectual que todo esto es como un sueño, preguntan de inmediato, bueno, entonces, ¿cómo salgo del sueño? Como si fuera este el lógico paso siguiente, como si la mente que está pensando esa pregunta o el individuo que se ha percatado de que todo esto es un sueño, no fueran ellos mismos ilusorios, ellos mismos parte del sueño. Todo cuanto surge aquí, en el sueño, incluyendo los pensamientos de ese tipo y los personajes como el que tú denominas tú mismo, son necesariamente pensamientos soñados y personajes soñados. En el Advaita tradicional, el Jnana Yoga plantea cuestiones tales como ¿quién soy yo? O quizá ¿quién no soy yo? ¿Quién es el experimentador? ¿Quién es el soñador? Y más que preguntarlas de manera retórica, plantea realizarlas como mantras, insistentemente, persistentemente, invitando a seguirlas a donde sea que le pueden a uno llevar. Muchos instructores afirman que estas son precisamente las preguntas que, planteadas persistentemente, pueden llevarte allí. Puede que así sea, pero a mí que no me pregunten. En el mismo momento en que todo cuanto aparece en el sueño se experimenta como vacío, se ve también que goza de una profunda hermosura y una perfección como jamás se había imaginado.
precisamente porque todo cuanto aparece no es otro que Sat Chit Ananda, todo lo que es. De algún modo hay un equilibrio. Estos dos aspectos aparentemente opuestos no se cancelan mutuamente, sino que se complementan. Esto no tiene ningún sentido, pero así es como es. Hay una tradición dentro del Advaita que afirma que Maya, la manifestación del universo físico, está solapada o superpuesta a Sat Chit Ananda. La comprensión aquí es que no hay nada superpuesto sobre ninguna otra cosa, sino que Maya, la manifestación, el universo físico, es precisamente Sat Chit Ananda. No es algo distinto de ello. No existe por sí misma como algo separado que se superponga encima de alguna otra cosa. Esta es la cuestión. Maya no existe. Cualquier forma de religión o práctica espiritual de las que se prodigan en el planeta son un sinsentido en su mayor parte. Son simplemente algo que los personajes soñados hacen para intentar dotar de sentido todo esto y para sentirse confortables mientras dura el sueño. Quienes argumentan que el despertar es gradual o que se produce en etapas o en grados diversos, o incluso que cabe algún proceso de profundización, están perdiéndose algo muy esencial. La comprensión no pertenece al tiempo y al espacio, así que no puede tener lugar en el tiempo y el espacio. No es una experiencia, no es un proceso. Es un traspasar el tiempo y el espacio en base a la penetrante percatación intuitiva y crucial de que todo tiempo y todo espacio y todas las cosas y todas las entidades, incluyendo aquella en la que está ocurriendo la percatación, no son. ¿Cómo puede no ser instantánea e inmediata? No puede ser parcial. O es o no es. Solo hay un sí mismo, una única conciencia que haya expresión en la apariencia de múltiples cuerpos y mentes. Mi saber, yo soy, y tu saber, yo soy, es el mismo y único sí mismo sabiendo. La realidad es lo que subyace tras las apariencias. El sí mismo, el yo soy, la conciencia, lo absoluto. Lo que llamamos individuos son solo apariencias, constructos relativos. De hecho, todo lo que calificamos de realidad física y mental no es más que una apariencia, pura relatividad. Por eso es verdad que no hay nada sucediendo aquí, a pesar de lo que parezca. El organismo responde de tal manera en concordancia con su programación y condicionamiento. Después de ocurrir la realización, puede parecer desde fuera que no ha cambiado nada, mientras que desde dentro nada parece igual. Esto también es tan solo una aproximación, pero es el quid de la cuestión. Esto es lo que significa el proverbio zen: antes del despertar, cortar leña y acarrear agua; tras el despertar, cortar leña y acarrear agua. La cuestión es, sencillamente, que las cosas siguen sucediendo exactamente igual que antes. La vida sigue igual. Puesto que es obvio que no hay aquí nadie que tenga el control sobre lo que parecen ser mis pensamientos o sobre el curso que toman los eventos en esta aparente realidad, los conceptos de culpa y orgullo y responsabilidad y obligación pierden todo su sentido. No cabe duda de que a nuestras sociedades les resultaría problemático funcionar y existir si no fomentaran la creencia en tales ideas con el fin de controlar a los individuos y a las poblaciones. Pero ninguno de estos conceptos existe en el lo que es de la conciencia. Todo cuanto sucede surge en la conciencia de manera espontánea. No hay nada que sea preciso que suceda o que sea preciso que no suceda. No hay meta, ni propósito, ni porqué. Nadie experimenta jamás su propia muerte. Nadie lo hará jamás. Por definición, eso no es posible. La definición más ampliamente aceptada de muerte física es la muerte cerebral,
encefalograma plano. No hay percepciones sensoriales ni procesamiento de las percepciones. No hay pensamientos, emociones ni recuerdos. No hay actividad interna de ningún tipo. Por tanto, no hay lo que denominamos experiencia. La muerte es la cesación de la experiencia en ese cuerpo-mente. En consecuencia, si no hay experiencia alguna en ese cuerpo-mente, tampoco puede darse la experiencia de la muerte en ese cuerpo-mente. Es algo similar a quedarse dormido. A pesar de las muchas veces que te has quedado dormido durante tu vida, nunca lo has experimentado. Experimentas el amodorramiento, experimentas el tumbarte, el adormecimiento. Y lo siguiente que sabes es que estás despierto. Así que postulas que debes haberte quedado dormido en algún momento, pero no tienes una experiencia directa de ello, ya que el que habría podido experimentar el quedarse dormido tendría que haber permanecido despierto para poder experimentarlo, pero se quedó dormido. El ego, el sentido de ser un yo individual, trata de generarse esperanzas fomentando la creencia en la existencia de vida después de la muerte, o en la reencarnación, o en algún tipo de segunda oportunidad. Pero las evidencias de tales cosas son livianas, en el mejor de los casos, de modo que el ego se llena de pánico y de pavor, ya que la muerte física parece ser algo completamente definitivo. La mayoría de las religiones que existen en el mundo enseña alguna forma de inmortalidad, pero tú no crees en la inmortalidad. Si de veras creyeras en ella, no sentirías temor ante la aniquilación de la muerte. Todo ese temor es parte de la ilusión y está basado en el malentendido esencial de que tú eres un individuo que estás inseparablemente asociado al cuerpo que aparentemente muere. Lo que no ha nacido no puede morir. Tú eres el no nato. Esto es fundamental para la comprensión. ¿Cómo puede haber preocupación alguna por la muerte aparente de estos organismos, cuerpo-mente, de estos personajes soñados, cuando es sabido que lo que yo es lo que es el yo que anima a todos esos organismos? Es todo lo que es, eterno, ilimitado, no nato. En todo este inmenso diseño global de galaxias giratorias, planetas nacientes, civilizaciones agonizantes y palabras que brotan a borbotones, no hay nada inútil o fuera de lugar. Así que este escrito sucede, o esta charla, y acaecen los denominados resultados por los cuales el escrito o la charla llegaron a ser. Pero en el despliegue de la infinita expresión de lo que es, ¿quién conoce los resultados? ¿Quién podría juzgarlos? Quizá el único resultado sea simplemente que sucede esto que está sucediendo, que esto es experimentado aquí y ahora, sea lo que sea esto, esta conversación, esta lectura, este sentimiento, este matiz en la conciencia, que jamás ha sido experimentado con anterioridad precisamente de esta forma o precisamente con esta combinación, y que esto sea razón suficiente. Al final, lo único que subsiste es el nihilismo aparentemente monstruoso de U.G. Krishnamurti. No hay nada aquí para ti. No tengo nada que decirte. No tienes un verdadero yo. Y el falso ego que crees ser es completamente insignificante. Lárgate. Sigue durmiendo mientras sueñas tu feliz vida soñada.